Bien, comenzamos a grabar la dinámica de la paracha 33 de Jucotai en mi estatuto y el capítulo 3 del libro de Shoftim, jueces. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, Dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén, bien, amén. Bien, la primera ronda estaré dando un resumen de la paracha 33 y si alguien quiere abordar algo más, lo puede hacer, además de las haftaras. Y la segunda ronda continuaremos con el resumen del libro de Shoftim, capítulo 3. Comenzamos comprendiendo la recompensa por la obediencia. Fíjense que toda acción justa trae consigo buenas consecuencias. Aquí vemos que el Creador nos recuerda que si andamos en sus instrucciones, la bendición será sobre nosotros. Pero si andamos en desobediencia, la maldición caerá sobre nosotros. El Creador, quien nos sacó de la servidumbre y nos dio juicios justos y rectos, para que la persona quien los cumpla vivirá por ellos. El Creador, quien nos da su palabra para que seamos libres y felices, que sepamos observar lo que es justo y bueno a nuestros ojos, así desechando lo que le desagrada. Nos da su palabra para que andemos en sus instrucciones, nos irá bien en nuestro camino si la aplicamos y nos hará prosperar. ¿Acaso no lo dio a sus siervos los profetas y está escrita las palabras aquí de la ley? Pues sí, el Creador no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se eche atrás. Así él ha dicho y cumplirá. Vemos que en la desobediencia habrá enfermedades, la tierra no producirá, estaremos en pánico, estaremos infelices, no vamos a saber ni cuándo, ni qué día hoy, ni qué día viene próximo. En fin, son muchas cosas. Y aunque hable de lo que pasará cuando se restablezca en la tierra, hoy por hoy seguimos viendo la consecuencia de todo esto. El Creador es quien da la plaga, la enfermedad, y Él es quien la cura. Debemos de ir primero donde Él para cualquier perdón o algún arrepentimiento. Y luego nos dará por medio del conocimiento sabiduría. Hacia dónde tenemos que ir, si es que tenemos que ir a algún lado, o si es que por medio de la sabiduría que Él nos dé, quitará nuestra enfermedad, porque también pasa eso. Hay veces que no tenemos que ir a ningún lado, clamamos a Él y Él nos da la sabiduría para poder decir, oye, ¿por qué no tomo esto y hago esto y hago esto? Y se me va. Entonces Él también nos da el conocimiento y esta sabiduría para podernos nosotros mismos curarnos. Hay que estar bien abierto a Él y ser devoto a Él en todo. En este relato de la desobediencia, lo cual es como una maldición, así es como lo veo, dice tantas cosas. Si alguien luego quiere mencionar algunas otras cosas más, lo puede hacer. Yo solamente pues me limitaré a realizar un resumen de la paracha. Vemos el valor de las tasaciones de personas e inmuebles al Supremo. Fíjense que aquí vemos claro cómo las naciones ha optado por sacar leyes similares a estas, ya que son de leyes justas, pero en algunos países o lugares no siempre, ¿verdad?, se sigue de esta manera. Así que es importante lo que sale de nuestra boca para jurar en ofrenda de valor al Creador. Tenemos que cumplirlo. Vemos un caso similar en uno de los relatos de Shoftim 11:31 al 33, al 32. El relato de Yista, no sé si saben quién es, el que ofreció a su hija si entregase el Creador a estas personas en su mano. Así que se adelantó. No entraré en detalle por si alguien quiere leerlo. Los valores según las edades y según el sexo es diferente y no es que el valor de una persona valga más que la otra. Todas las almas son iguales a ojos del Creador, solo que el valor del varón, por el hecho de ir a pelear, ir a la guerra y ser la cabeza de la familia, su valor monetario es un poco más. Pero vuelvo y repito, no es que para el Creador uno valga más y el otro valga menos. Son tasaciones físicas en cuanto según la demanda de oficios y demás. Al varón se le puede utilizar para otras cosas que a la mujer no se le demanda, y así sucesivamente. Lo menciono porque hay quienes han sacado de su contexto y hablan también del porcentaje
cobrado por si alguien decide rescatarlo, que eso no cambia. O sea, el porcentaje que está aquí es estipulado que se debe seguir. Debemos de entender que muchas de estas cosas se realizan para demostrar que hay un orden, hay una secuencia de cómo se van a realizar las cosas en Israel. Y dentro de ellos existen también detalles que nos ayudan a comprender la instrucción de cómo se hará, y es así de sencillo. Muchas veces leemos esto y queremos como que complicarnos, ¿no? Si ya lo dice ahí lo que tenemos que hacer, no tenemos que añadirle más a eso. ¿Quién realiza todas estas tasaciones? Es el sacerdote. ¿Por qué el sacerdote? Porque el sacerdote es la heredad del Creador. Son los que consagran al pueblo. Por ende, vemos también que ellos son quienes deben de realizar estas acciones de medida justa, ya que ellos representan directamente el juicio del Creador sobre el pueblo. Vemos un sinnúmero de ejemplos, lo cual debemos de seguir para mantener un balance según la norma. Estas normas y este balance favorece tanto al pobre como al rico. No hay ninguna desventaja para nadie. Solo valores justos, y lo podemos saber con tan solo leerlo. Pero la perversidad del hombre y la ambición por el dinero se corrompe y hace hoy en día que haya tanta injusticia. Vemos las donaciones del santuario. Quería explicar que cuando dice que será consagrado para el Creador, es que serán para los sacerdotes, ya que esta es la heredad del Creador. Lo podemos ver bien claro en el libro de Malaquías. Malaquías 3, por ejemplo, 8 al 10 dice: ¿robará el hombre al Creador? Pues vosotros me habéis robado, y diréis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación, todas me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dijo el Creador de los ejércitos, y veréis si yo nos abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que no dé abasto. Fíjese, ¿robará el hombre al Creador? ¿Qué nosotros tenemos que robar al Creador? Pues nosotros tenemos que seguir la instrucción, y esta instrucción, obviamente, cuando está el templo, está todo restaurado, nosotros debemos de llevar este diezmo como demanda la Torá, porque es para sustentar al levita, al huérfano, a la viuda, al sacerdote, y si nosotros no seguimos esa secuencia, ese orden, pues crea un desbalance. Entonces sí le robamos al Creador de una manera diferente. ¿Por qué? Pues porque la heredad del Creador son estas personas, el huérfano. El Creador escuchará el clamor del huérfano, de la viuda, o sea, sobre usted. Usted, siendo el pueblo, tiene que hacer estos actos que son estipulados en la escritura, que es parte del diezmo. Entonces, quienes están en el santuario son los sacerdotes, y ellos necesitan de este alimento que es sacado los diezmos, tanto el levita como el huérfano, el pobre y la viuda. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Sobre esta parashá, una de las cosas que yo creo que debemos entender ¿verdad? Para poder comprender y entender las maldiciones y las bendiciones, es algo que se lee en Isaías 45:5, y lo voy a leer un momentito. Dice: yo soy el Creador, no hay ningún otro, fuera de mí no hay ningún Elohim. Yo te estoy fortaleciendo a pesar que no me conoces, para que aquellos del este y aquellos del oeste sepan que no hay ninguno aparte de mí. Yo soy el Creador, no hay ningún otro. Yo soy el que formó la luz, yo soy el que creo las tinieblas, yo hago el bienestar, yo creo el mal, yo soy el Creador y hago todas estas cosas. Es bien interesante que para entender esto, nosotros tenemos que tener el conocimiento y el reconocimiento de que solamente hay un solo Creador, un solo Dios, y que de Él provienen todas las cosas, ya sean las cosas buenas o las cosas malas. Entonces, aquí vemos que en esta parashá el Creador le advierte al pueblo sobre las consecuencias de seguir su ley o no seguirla. El hombre tiene el libre albedrío de escoger entre seguir la obediencia o la desobediencia, y aceptar que cualquiera de los dos caminos que escoja va a tener unas consecuencias, y el Creador le dice las consecuencias al pueblo de cuál decisión tomen. Es bien interesante que cuando se habla de las maldiciones, ¿verdad?, que son las maldiciones son la consecuencia de la desobediencia a la ley, son para en el motivo de que el hombre no escoja la desobediencia, y si por alguna razón escoge hacer algo que está mal,
se reconozca lo que está haciendo, de que es algo que está mal, y se retorne, o sea, se vuelva de hacer eso malo, porque ya tiene conocimiento de que si sigue por ese camino, las consecuencias van a ser cada vez peor. Entonces, viceversa, si escoges la obediencia, el Creador te da unas consecuencias que son de bienestar, de prosperidad, de salud, de económicamente, o sea, es un sinnúmero de cosas positivas. O sea, aquí vemos dos bandos, cosas negativas y cosas positivas. Entonces el Creador nos da a nosotros el poder de elección, pero antes de nosotros poder elegir, también nos da el futuro de esa elección. Si elegimos cualquiera de las dos, él te da el futuro que te va a llevar esa elección. Y es bien interesante, para mí es algo que es prácticamente como un padre cuida a su hijo. Nosotros, por lo menos yo que soy madre, a mis hijas yo le hablo, les explico, mira, si hacen esto, las consecuencias de esto puede ser esta y son negativas. Y le doy, ¿verdad? Le doy esa explicación, le doy esa información, pero entonces dejo que ella también escoja en su camino. Ella eventualmente también va a escoger cuando sea adulta qué camino escoger, pero yo desde su formación le estoy enseñando la obediencia al Creador, el temor al Creador, para que ella escoja el bien, porque le estoy también mostrando los beneficios de escoger elegir la obediencia, tomar esa lección. Y creo que el Creador aquí trata a su pueblo como si fuera su hijo, como si fuera un padre a un hijo, dándole disciplina, porque también una de estas cosas, la maldición es un castigo, es una disciplina que el Creador le da al pueblo. Y exactamente aquí también dice que el Creador no se va a olvidar de la promesa y el pacto que él hizo. O sea, no los va a destruir por completo, simplemente los va a disciplinar, va a castigar al que peque, o sea, al que haga lo malo, ese va a recibir su recompensa, pero igualmente siempre va a haber un remanente que se va a humillar, que va a arrepentirse de todo corazón y va a regresar, tornarse de lo malo a hacer el bien, y ahí el Creador se va a acordar de esa promesa y va a cuidar de ese remanente. Y es bien interesante ver que también el Creador tiene una balanza justa sobre cómo juzga al pueblo. Creo que el propósito de la maldición y el castigo es ese, el que no esté circuncidado de corazón, que su corazón se desvíe a lo malo, sea humillado por medio del castigo, reconozca que está mal, porque una persona que hace el mal y le va bien y siente que le va bien, nunca va a reconocer que está haciendo algo malo, sino que tiene que haber una consecuencia, un castigo, para que se humille y reconozca que está haciendo algo que está mal y pueda analizar y cambiar esa conducta, ¿verdad? Esa es la oportunidad que el Creador le da al pueblo y nos da a nosotros para arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y otra cosa de esta parashá que me llamó mucho la atención es lo de la recompensa, lo de dedicar. Aquí se habla de dedicar, consagrar, santificar, apartar, ya sea personas, animales o hasta terreno. O sea, el Creador le da al pueblo la opción de poder dedicar cualquiera de estas cosas, y también le da la cantidad monetaria de redimirlas. O sea, si tú quieres dedicar, por ejemplo, un terreno por cierto tiempo y después lo quieres comprar o rescatar, recuperar de nuevo, pues te da el valor, el Cohen le daba el valor a esa persona de cómo podía rescatar o recuperar esa dedicación, ya sea en terreno, persona o animal. Es bien interesante que este tipo de cosas de dedicación las vemos, ya lo mencionaste en Jueces capítulo 11, cuando Jefe hace el voto de que cualquiera que salga de la puerta de su casa, a ese iba a entregar al Creador, y resulta que pues salió su única hija. De eso podemos después hablar más adelante, porque estamos leyendo ese libro. Y otro ejemplo que sí podemos hablar ahora es en Primera de Samuel, el voto de Hannah, que no podía tener hijo y le pide al Creador, ¿verdad?
por un hijo y dedica a su hijo Samuel al Creador, porque el Creador pues le concede ese voto, y vemos que Samuel termina siendo una persona bien importante para la historia del pueblo de Israel, y vemos que sí, prácticamente desde su vientre el Creador lo escogió y lo santificó, o sea, lo apartó para que le sirviera, y es una historia bien bonita. Y nada, eso es lo que quería ¿verdad?, comentar sobre la parasha de hoy. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos en la misma ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, pues esta parashá pues es más o menos una réplica de una de las otras parashá en que se habla de la bendición y la maldición. Incluso cuando se habla de los montes, en este monte pongo la bendición, en este monte la maldición, y todo es pues prácticamente un tipo de causa y efecto. Entonces, cuando se habla de leyes, por ejemplo, Behukotai, se siguen mis leyes, viene siendo más bien un tipo de preceptos o algo que se ha establecido. Entonces, siendo el creador, el creador del cielo, la tierra, esta creación pues precede a decretos y a palabras que él mismo establece, aún lo vemos desde el libro de Bereshit, del libro de Génesis. Entonces, es como un tipo de nosotros, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, estar alineados con los deseos y como somos hechos a imagen y semejanza, el Betselem, Elohim, todo lo que nos inclina a hacer de acuerdo a la mente de Elohim y de la mente del Creador. Todo lo que sea opuesto a eso, pues cae verdaderamente en un desbalance. Entonces, aquí vemos cómo eso se puede denominar un tipo de desobediencia. Porque la obediencia, más bien lo que hablamos de obediencia, es caminar a la par con. Entonces, la desobediencia es caminar fuera de ese camino que se nos ha entregado o otorgado. Entonces vemos como en el versículo 16 dice, entonces, yo les haré, y esto es con respecto a la desobediencia, es más bien a los decretos, traeré sobre ustedes sensaciones de ansiedad, justo con depresión y agitación. Estas palabras en hebreo, por ejemplo, en ansiedad es bejalá, en hebreo, que quiere decir temblor, desastre, terror súbito, sensaciones de inseguridad. En otras palabras, que no solamente consecuencias, sino que son señales para nosotros hacer un tipo de cómo escudriñarnos si lo que nos ha sobrevenido verdaderamente es a consecuencia de desobediencia o realmente estamos pasando por algún desastre natural o es un tipo para escudriñarnos. Siempre nos escudriñamos cuando vengan estos terrores súbitos, sensaciones de inseguridad. Es más bien un análisis psicológico. Después viene la otra palabra que es tisis o depresión, que es la palabra hebrea shahefet, que habla de costras, impetigo, que vienen siendo señales físicas en la piel, que también son tipo, cuando hablábamos de Sariá y todo ese tipo de cosas, pues son señales o son signos en que puede haber un desbalance espiritual en nuestro caminar con el Creador. También la palabra agitación, que da hot, que viene siendo fiebre. No solamente psicológicamente vamos a sufrir las consecuencias de una desobediencia, sino que también físicamente, y no solamente físico, sino que va a haber señales, así como la palabra shehafet. Entonces, no solamente, como dije antes, son castigos o consecuencias, sino también cómo conocemos si estamos en desobediencia, si no hay una señal probablemente física o psicológica para hacer un escrutinio de nosotros mismos, de cómo estamos caminando. Entonces, todo esto es ley de causa y recompensa. Todo esto viene decretado ya desde el principio en Bereshit, cuando él decretó, dijo Tov, esto es bueno, y entonces lo que no es Tov o lo que viene siendo algo opuesto a la oposición, se decreta como un tipo de caminar fuera de o no alineado. Entonces, también hay otra parte que en el 26
el 21, perdón, dice, si son indiferentes hacia mí y pierden el deseo de obedecerme, nuevamente acrecentaré el castigo por sus pecados 7 veces. Esto implica que no hay motivación, que no hay deseo del Creador, que no hay deseo de estudiar su Torah, como que hay una indiferencia. Esa indiferencia es opuesto al amor a el Eterno. Yo diría que el opuesto al amor no es el odio, el opuesto al amor es la indiferencia. Entonces, cuando hay indiferencia, es como un tipo de arrogancia que desarrolla esa persona. Entonces, esa indiferencia trae muchas consecuencias. No hay el amor al Creador, entonces no se despliega el amor a lo que debemos sentir, a sus mandamientos, a su palabra, a su Torah. Entonces, muchas veces cuando niños son criados en hogares que son indiferentes a las cosas espirituales o hay una indiferencia, esos niños crecen con un tipo de ansiedad, con duda. Entonces, esto acarrea consecuencias en las próximas generaciones. O sea, lo importante es demostrar el amor, la motivación a las cosas del Creador, caminar, eso viene siendo un tipo de obediencia. No ser indiferente es como un tipo de, no ser indiferente es un tipo de obedecer, en otras palabras. No vamos a ser perfectos, obviamente, en todos los mitzvot, muchas veces carecemos de unas cosas, no somos perfectos, pero el hecho de que ames el mandamiento y no ser indiferente al mandamiento, ya es como que vas a atraer ese favor del Creador. Pues nada, esto es lo que quería transmitir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Yonavé. Adelante, Yonavé. Shalom. Pues nada, quería compartir que esta porción me hizo reflexionar, ¿verdad?, en la gran responsabilidad que conlleva pertenecer al pueblo escogido. Y tenemos que pensar, ¿verdad?, que cuando alguien, o sea, una persona tome en cuenta algo tan serio como la conversión, tiene que reflexionar en que esto es un pacto para toda la vida. Nosotros, a diferencia de las naciones, caminamos dirigidos por la Torah y practicamos lo que ella dice. En cambio, las naciones tienen muchas creencias, religiones y prácticas. Y podemos observar cómo no son fieles a sus propias creencias, a diferencia del judío que ha hecho un pacto con el Creador para toda la vida y que en él tiene que permanecer. El 26-21 aquí en mi versión dice, si anduvieran conmigo casualmente. Entonces uno piensa y dice, bueno, así son las naciones que tienen sus creencias por tiempo cuando le da la gana. Un día creen en una cosa, otro día en otra, y otro día pues están mezclando todo, que al final todo es idolatría. Pero nosotros no podemos ser como ellos, no podemos caminar con el Creador casualmente. Todos los días tenemos que seguir esos preceptos y cumplir con el Creador el pacto. O sea, por eso hay personas que preguntan para hacer la conversión, y yo digo, bueno, esto es algo que es para toda la vida, que tienen que pensar y tener entendimiento profundo del paso que van a dar, porque esto no es como lo que hay en las naciones, que un día sí, que otro no, y que te vas a salir con la tuya, porque esto no es así. Y otra cosa que Daniel lo mencionó, y me encantó porque yo también lo pensé, y es lo que dice Números 23-19, ¿verdad? Que el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta porción que acabo de leer nos da una idea clara de quién es el Creador. Si el Creador no miente, ese pacto es eterno. Si el Creador no se arrepiente de ese pacto, no se le puede añadir y mucho menos romper o cambiar. Entonces no hay Nuevos Testamentos, no hay Coranes que puedan decir eso pasó y ya se abolió, ni nada por el estilo, porque el pacto del Creador con su pueblo es eterno y tenemos que seguirlo, y por eso el judío siempre se va a mantener en la Torah, y lo que hay después de eso que ha sido añadido quieren alegar que es la continuación, por eso no se acepta y por eso nos mantenemos en la Torah. Y pues nada, eso era lo que quería compartir.
Gracias, Yonabe, por el aporte. Pues bien, comenzamos con el capítulo 3 de Shoftim. Seguimos viendo como la consecuencia de no seguir la Torah y de hacer alianza con los moradores de la tierra trae una consecuencia mayor. Estos son los gentiles que el Creador dejó para probar a Israel, o sea, los que no habían conocido sobre las guerras de Canaán. A estos dejó el Creador, o sea, el Creador probó a Israel de verdad. Los que estaban allí no eran ninguno para hacerle frente a Israel. Israel cayó por inclinarse a sus prácticas, así como lo es hoy en día, las prácticas de las naciones, que las adornan con festejos, banquetes, luces, cuanta cosa brillosa hay. Y así, estos fueron por tropezadero delante del pueblo. Es como decir, escoge Israel o la obediencia o la desobediencia. La desobediencia llevó a Israel a hacer lo malo. Fíjense, desobedecer la ley es hacer lo contrario a obedecerla. Yo creo que Minerva mencionó algo. Y sí, aunque vemos que la desobediencia trajo algo grave, trajo consecuencias mayores, muchas veces no tiene que ser el caso que desobedecer una instrucción traiga una consecuencia mala, sino también avisos, advertencias. Cuando un hijo desobedece a la instrucción, aunque no haga nada malo, es visto como algo malo. Fíjese, la desobediencia trae unas consecuencias, otras son una advertencia, otras son consecuencias mayores, una acción mayor. En el caso de los hijos de Aarón, aunque hicieron un fuego extraño, esta desobediencia los llevó a alejarse de la obediencia y tuvo una consecuencia mayor. Fíjense que hicieron fuego, pero sí fue un fuego extraño. Al ser un fuego extraño, que se llama un fuego extraño, vemos que hicieron algo pero que no estaba autorizado. Desobedecieron y la consecuencia fue una consecuencia mayor. Dice aquí también que dieron a sus hijas y a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Esto es exactamente lo que estaba comentando. Había una buena relación porque el pueblo de Israel vio estas costumbres llamativas con mucho baile, mucha alegría y mucho adorno. Entonces esto es lo que pasa exactamente hoy en día. Las festividades de las naciones las adornan muy bien para rendir culto a una deidad y esto le llama mucho la atención, sobre todo a los niños, a los jóvenes, porque están diseñadas para atrapar la verdadera realidad. Y eso es algo que no se puede ocultar. O sea, lo vemos hoy en día. Dice el 7, y olvidaron al Creador. O sea, wow, párate ahí. Olvidaron al Creador. ¿Qué pasó Israel? Olvidaron a su Elohei. Qué fácil se olvidaron para adoptar unas costumbres tan adornadas que llaman mucho la atención. Hay que tener mucho cuidado. No todo lo que brille es oro. A veces es una trampa mortal. Luego de que el Creador los vendió, luego de 8 años, levantó un juez y los libró, porque clamaron los hijos de Israel al Creador. Fíjese que aquí el Creador fue compasivo con su pueblo. El Creador sabe que este es su pueblo, pero le da lecciones para que aprendan, como mencionó creo que mi señora. Porque estos clamaron al Creador cuando el Creador los puso bajo otra nación y lo habían olvidado, porque se vieron siendo esclavos y el Creador no quiere que su pueblo sea un esclavo y sometido. Pero mientras seguían las costumbres de estos otros pueblos, ellos siendo la cabeza, todo estaba bien. Fue cuando entonces el Creador los cogió y los vendió. Espérate, no. Esto no puede seguir así. Ustedes no pueden ser cabeza siguiendo a deidades. Los sometió a otros pueblos y los castigó. Y ahí es que clamaron al Creador, se acordaron del Creador. ¿Por qué? Porque se vieron sometidos, se vieron presionados, se vieron cómo estaban pasando cosas graves delante de sus ojos, cómo estas naciones no tenían un código de ley, no lo tienen. Entonces vemos una secuencia repetitiva de esto. Luego que el juez libre a Israel y muere, Israel vuelve y tropieza con la misma piedra. Hasta que reposaron por 80 años, luego de haber estado en el yugo del rey de Moab 18 años. El Creador despertó a un hijo de Benjamín y lo libertó del yugo. El Creador es quien nos liberta de todo yugo, de toda servidumbre, si decidimos obedecer sus instrucciones. Obedecer.
Este es uno de los grandes ejemplos que si nos unimos como hermanos, podemos restaurar o acercar la era mesiánica a nuestro pueblo. Pero Israel hoy por hoy está bien dividido y la mayoría no sigue en Torah, sino la opinión de tal persona o tal enseñanza de un hombre que no está cerca ni de la justicia ni se basa en la Torah. Es por eso que debemos de continuar la enfática de seguir las lecturas de estos escritos y profetas que nos ayudarán a estar más cerca y poder comprender la ley. Hay mucha gente que se piensa que no leer los libros de la ley, de los escritos, los profetas, no ayudarán a comprender la Torah. Sí nos van a ayudar a comprender la Torah. Sí nos van a ayudar a entender mejor la ley. Uno sigue leyendo la Torah, y seguimos repetitivo leyendo la Torah y vamos a seguir. No vamos a tener el ejemplo para comparar, pero si tenemos el ejemplo aquí, vamos a aprender. ¿Por qué? Porque de los ejemplos malos y los ejemplos buenos podemos aprender a comprender la Torah. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Yo creo que esta lectura también va muy pegada a la parashá de hoy, y es porque vemos aquí parte de las maldiciones, de las consecuencias de la no obediencia, y aquí empezamos a ver cómo el pueblo se olvidó del Creador, se olvidó de su ley. El Creador deja a estas naciones para probar a los hijos de Israel, para ver si son fieles a su palabra. Vemos que esta generación de los hijos de Israel son una generación primero que no estuvieron en el monte Sinaí, y segundo que no estuvieron en la guerra cuando Yehoshua, que tuvieron que pelear para adquirir la tierra, ¿verdad? Ya se sabe que ellos en muchas ocasiones tuvieron que pelear. El Creador estaba con ellos y los entregaba a sus enemigos en sus manos, pero que era una generación que no había crecido en la guerra ni había visto las maravillas que el Creador hizo al sacar a su pueblo de Egipto. Es bien interesante que una de las desobediencias que hacen, que aquí se menciona, que yo creo que es una muy importante, es que los hijos de Israel se juntaron y tomaron hijas por mujeres del Jebuseo, Amorreo, Eteo, Cananeo, etcétera, de todas esas naciones que el Creador dejó ahí. Lo primero que hicieron, que el Creador dijo que no hicieran, fue juntarse y mezclarse con los hijos y las hijas de esas naciones paganas. Bien interesante. Y ya a consecuencia de esa desobediencia, ¿qué pasó? Empezaron a olvidar al Creador, empezaron a hacer cosas que el Creador detesta, empezaron a rendirle culto a otros dioses que no es el Creador. ¿Y qué hizo el Creador? Los castigó. Vemos que dentro del castigo, como se mencionó hoy, el castigo tiene una razón de ser, y el castigo es para que el pueblo se humillara y se arrepintiera y retrocediera de hacer lo malo. Y aquí lo vemos que los hijos de Israel se arrepintieron, se humillaron, clamaron al Creador, y entonces el Creador los escuchó. Y vemos aquí que se levanta el primer juez, que es Otoniel. Hay que recordar que Otoniel se lee en los capítulos de Josué, cuando uno de la tribu de Judá promete a su hija Acsa para esposa, para que el que ganara, ¿verdad?, destruyera un pueblo, pues se podía, ¿verdad?, y le iba a entregar a su hija como esposa, e incluso también le dio tierra, porque la hija también persuadió al padre para que le diera terreno, y él accede, ¿verdad?, a ese trato, a ese pedido. Y vemos que pues es esta misma persona, Otoniel, era la hija de Caleb. Entonces vemos que el espíritu del Creador estaba sobre él, o sea, él tenía sabiduría y entendimiento, y vemos que el Creador lo utiliza para que el pueblo vuelva a concientizar,
para regresar a la ley. Y una de las cosas que tenemos que también tener en cuenta es que cuál era el propósito de estos jueces que el Creador levantaba y estos libertadores, ¿verdad? Y de eventualmente de estos profetas que el Creador levantaba. El Creador levantó profetas en sus tiempos. ¿Para qué? Porque el pueblo estaba desviado, el Creador levantaba a este profeta y este profeta era enviado para dar mensaje del Creador, palabra del Creador, para que el pueblo escuchara y se retrocediera de hacer el mal, volviera a la ley. Y es prácticamente ese era el trabajo del juez o del profeta, o ¿verdad? De quien levantaba el Creador, para que fuera a llevar palabra de él y el pueblo escuchara y recordara, ¿verdad?, el pacto que el pueblo había aceptado con el Creador, porque el Creador no se olvida de su pacto, fue el pueblo el que se olvidó del pacto, y regresar, ¿verdad?, a la obediencia y a las bendiciones. Vemos bien interesante que luego que muere Otoniel, el pueblo vuelve de nuevo a olvidar al Creador y a su ley, y vuelve de nuevo a caer de nuevo en la desobediencia, y vuelve de nuevo a la consecuencia, la maldición, el castigo, y vuelve de nuevo al pueblo, y cuando está castigado, cuando se siente humillado, se siente en la maldición, recuerda al Creador, le vuelve y le pide. Esto es algo que es bien interesante también, porque vemos que una de las cosas del castigo también es reconocer que necesitamos del Creador, necesitamos de Él para estar bien. Y el Creador a veces nos pone a prueba para que podamos reconocer y aceptar esa necesidad que tenemos de tenerlo a Él en nuestras vidas, de que Él nos guíe y, ¿verdad?, y poder estar bien con el que nos creó, porque pues prácticamente, ¿verdad?, todo esto le pertenece a Él y nosotros solamente somos simples siervos que estamos, ¿verdad?, viviendo bajo su creación y disfrutando de lo que le pertenece a Él. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que este segundo juez que él levanta dice que era una persona que era zurda y es bien interesante porque esta persona zurda, el Creador le da provecho de su, ¿verdad?, de su rareza, y le saca le sacó un provecho, un beneficio a esta diferencia que tenía de la multitud. Pues él utilizó su mano diestra era a la izquierda, y esa misma mano fue la que pudo utilizar para matar al rey que estaba oprimiendo al pueblo. Y también adicional le da este plan, ¿verdad?, le da esta sabiduría para crear un plan de escape y eventualmente también a dirigir al pueblo para la guerra. Y vemos aquí también cómo dice que cuando él escapa, él escucha el shofar, y los hijos de Israel bajan donde ellos escuchan el llamado de guerra y van y pelean y ¿verdad?, y el Creador le da la victoria al pueblo de Israel. Y es bien interesante, para mí me llamó mucho la atención eso, que gracias a esa diferencia que tenía este segundo juez, esta rareza, ¿verdad?, esta diferencia fue la que lo ayudó a tener por decirlo así, la agidez, no suerte, sino como que poder tener este tipo de astucia para poder lograr, ¿verdad?, el objetivo que el Creador lo había escogido, apartado para liberar al pueblo y para que el pueblo, ¿verdad?, volviera de nuevo a la obediencia y al camino de, ¿verdad?, de la Torah. Y nada, eso es lo que quería añadir sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos por la misma ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, pues este capítulo, fuera de ser haber un análisis histórico, obviamente, el libro de Jueces en este periodo de tiempo en que Israel vivió, también nos enseña a analizar y hacer un tipo de análisis espiritual del pueblo de Israel. Aquí vemos un Israel que hace honor a su nombre, el que contiende constantemente en pelea, constantemente altas y bajas, en periodos de ascenso y periodos de descensos,
periodos de ascensos para corrección o periodos de descenso para corrección, vuelven y caminan y entienden la Torá y vuelven con la asimilación. Pero me llama la atención el primer versículo que dice que estos son los pueblos que el Eterno dejó para probar por medio de ellos a Israel, a cuantos no habían conocido todas las guerras de Canaán, solo para que aprendieran las generaciones venideras de los hijos de Israel, a fin de que se les enseñara a guerrear a aquellos que antes no la habían conocido. Entonces, si hay una generación que sí conoció a Joshua, a Josué, y aprendieron de la Torá, y toda esa generación que pereció en el desierto, obviamente los que sobrevivieron pues siguieron al liderato de Josué. Luego de ellos, posteriormente, esa otra generación, pues obviamente pues iban a seguir estos líderes que eran los Shoftim. En otras palabras, cuando Israel clamaba, entonces se le enviaba este líder. Pero aquí hay algo bien que me llama la atención, que realmente ellos estaban en medio de todos esos pueblos. O sea, Israel era una minoría. Entonces, la enseñanza de aquí es que no es solamente el número ni la cantidad de los pueblos en el cual Israel está rodeado, sino en lo que Israel iba a transmitir, de manera que iba a ser mucho más fuerte y iba a sobrepujar todas las idolatrías que hubiesen alrededor, pero desgraciadamente pues ellos vuelven y caen en asimilación. Pero la asimilación siempre ocurre en generaciones posteriores, porque vieron aquí que 8 años ellos clamaron al Eterno y luego 40 años, o sea que hay una serie de años en el cual ellos se corrigen y vuelven y se asimilan. Entonces, hoy en día lo que está pasando también, muchos de nosotros los padres enseñamos a nuestros hijos el camino de la Torá, el camino del Creador. El problema es que cuando hay diferentes pueblos y naciones que tienen una percepción diferente, se encargan como de cambiarle la percepción al que es del pueblo de Israel o el que es parte del pueblo del Creador, obviamente. Tuercen la percepción de manera que desvían el camino y ya esos son los inicios de la separación y la desobediencia. O sea que lo que llamamos pecado o desobediencia no entra de repente. Esto entra poco a poco y sin darnos cuenta. Por eso es menester que nosotros estemos muy atentos y siguiendo las palabras de la Torá, tener una percepción clara de cómo vamos a enseñar y a instruir a nuestros hijos de manera que ellos perciban el Creador. El problema es que muchas veces enseñamos lo que es la Torá, estudiar la Torá, pero dentro de ellos hay una percepción del Creador, ahí realmente conocen al Dios de Israel. Y entonces aquí es que los pueblos fallan. Entonces entra la idolatría poco a poco, entra la desobediencia poco a poco, a nivel de que muchas generaciones son completamente opuestas a las generaciones anteriores. Entonces esto nos enseña hoy en día, en el mundo que estamos viviendo, que es un mundo realmente sin una percepción del Creador, completamente enajenado, cualquier cosa se enseña. Hay que pararnos en la brecha y decir, bueno, esto es lo que dice, yo y mi casa serviremos al Eterno, yo y mi casa vamos a servir al Creador. Y entonces adquirir esos valores de la Torá. ¿Por qué? Porque poco a poco se vuelve y se desvían nuestras generaciones. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Y de hecho me acordé algo bien interesante también, que el que habla dice, no son justos mis caminos, oh casa de Israel. Son torcidos son tus caminos, oh casa de Israel. O sea, la casa de Israel también ha buscado entender como que los caminos del Creador no son completamente justos. Entonces, también vemos aquí un mensaje en Malaquías 3, dice, entonces, decimos pues ahora, ¿qué provecho hay en servir al Creador? En que guardemos su ley y que andemos tristes delante del Creador de los ejércitos. Decimos pues ahora, que bienaventurados los soberbios y los que anden haciendo impiedad son los prosperados. Los que tentaron a Elohim escaparon. Entonces los que temen al Creador hablaron cada uno a su compañero, el Creador escuchó y oyó. Y fue escrito en el libro de memoria delante de él
para los que temen al Creador y para los que piensan en su nombre. Y serán míos, dijo el Creador de los ejércitos, en el día en que yo tengo que hacer tesoros. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Convertido pues, y haréis diferencia entre el justo y el impío, el que sirve al Creador y el que no le sirvió. O sea, como que hay una enseñanza bien grande, y es que nosotros, independientemente qué recompensa tengamos, debemos de amar a nuestro formador, a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque uno de los primeros mandamientos es amar al Creador sobre todas las cosas, o sea, independientemente a lo que estés pensando que viene después o que no viene después, porque del Creador es todo lo que viene, o sea, de Él todos sus planes, Él es que hace lo que Él quiera hacer de esto. Así que nosotros, independientemente, tenemos que amar al Creador sobre todo, pero sobre todo. Y bien dijo Minerva aquí, yo y mi casa serviremos al Creador. O sea, como que punto y se acabó. Y para servirlo hay que seguir realmente la instrucción que Él nos dio, porque eso es demostrar que amas al Creador. Hay muchas personas que dicen, no, yo amo al Creador, yo lo amo, pero es que no sigue ni un ajo de los mandamientos. Entonces tú dices, pero ¿cómo tú lo puedes amar si ni tan siquiera guardas el Shabbat? Te pasas comiendo animales impuros, comes sangre, te deleitas en el paganismo. O sea, no entienden, mucha gente ignorante que no entiende amar al Creador, el significado de verdaderamente amar al Creador. Así que gracias por esos aportes. Seguimos con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Gracias, Dani. Y sí, es verdad lo que dice Minerva. Yo y mi hogar, o sea, serviremos. Tiene que haber una armonía y no haber un desbalance entre los miembros de este hogar, porque algunos sí y otros no. Entonces, pues, cuando uno tiene un hogar, todos tenemos que estar en la misma página. Y pues nada, sobre jueces, es bien interesante que el Creador dice que va a probar a Israel con estas naciones que dejó allí. Y si leemos a través desde que estaban, bueno, vamos a Deuteronomio 8:2, que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aquí vemos lo mismo, o sea, el Creador los quiere probar para ver si ellos se mantienen en los mandamientos. Y como que todo encaja, la parachá con esto y la lectura que acabo de hacer. Vemos el mismo rey David decía, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Él lo pedía a gritos. Entonces nosotros que estamos exiliados, estamos viviendo entre las naciones, ahí de hombro con hombro con ellas, todos los días tenemos que pedirle al Creador que nos examine, que nos ayude a llevar a cabo, ¿verdad? La ley, ¿verdad? Los preceptos, reflexionar en cómo hablamos, ¿verdad? Cómo nos expresamos. Siempre, todas las noches yo me pongo a pensar, yo cumplí hoy con lo que el Creador quiere de mi persona, ¿verdad? Porque ahora mismo vemos las cosas que están pasando en Israel, mucha sangre derramada, y decimos, mucha gente dice, pero ¿hasta cuándo esto va a parar? Sí, cuando todos como un pueblo que tiene un pacto con el Creador agarremos la Torah y vivamos bajo la Torah, ahí muchas de las cosas que están pasando, todas las cosas que están pasando se van a detener. Tenemos que tener la responsabilidad, como os dije ahorita, de mantener el pacto con el Creador. Y pues nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Jonave, por el aporte. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final? Bueno, pues si no, les deseo a todos Shabbat. Shabbat.